Gloria a Dios. Pues vamos a empezar a a leer la palabra. Y dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 2:19. Vamos a empezar con esta palabra para poder entender un poco lo que se va a hablar en esta mañana. Dice 2 de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor los que son suyos, y apártase de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Dios conoce a sus hijos, Dios conoce nuestros corazones, Dios conoce nuestro deseo. Y hoy quiero hablarte algo del fundamento. Vayamos a las Escrituras en Mateo 7:24. Mateo 7:24. Vamos a hablar un poco sobre la edificación de nuestras vidas. Y aquí la palabra de Dios dice en Mateo 7:24 al 27, dice: Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, soplaron vientos, y golpearon toda aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que no oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y vinieron con ímpetu con toda aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Bueno, vemos cómo por ejemplo, vamos como el medio ambiente, ¿no? O la naturaleza. En este año que está por terminar, pues vemos que antes de que terminaran las lluvias, pues vino mucha lluvia y hubo inundaciones en algunos lugares. Vemos cómo la naturaleza, la fuerza de la naturaleza arrasa con todo lo que pudiera llevarse, ¿no? Por ejemplo, pues aquí habla de que el que edifica la casa sobre la roca, ¿qué pudiera derribar a una casa si no está bien fundamentada? Pues como dice aquí la escritura, ¿verdad? Los vientos, pues en las costas donde pues se forman los huracanes, pues vemos que ahí la lluvia sería y el vientos huracanados que corren por 250 kilómetros por hora, hasta 300, hasta 400 lo máximo, ¿no? Cuando vemos que todos esos devastadores vientos hacen que derriben todo a su paso. Entonces vemos cómo la fuerza de la naturaleza pues es tan devastadora que no podemos contra ella. ¿Por qué? Porque es una fuerte tempestad. Entonces vamos a ver cómo es que la escritura o Jesús asemeja la palabra que nosotros tenemos, como cuando también habla la parábola del sembrador, ¿verdad? Que el agricultor empezó a sembrar, parte cayó en los espinos y así sucesivamente, ¿no? Pero dice que parte que cayó en buena tierra. Así es la palabra. Cuando la palabra empieza a cimentar en nuestra vida, se tiene que arraigar hasta lo más profundo del corazón, porque si no tenemos la palabra bien cimentada en nosotros, entonces ¿qué vendrán? Como dice, vendrán problemas, vendrán dificultades, vendrán enfermedades. Todo esto es parte de que nosotros como seres humanos
y los que escuchamos la palabra de Dios, pues podemos experimentar qué puede en nosotros, el poder de Dios. El poder, y el poder de Dios está ¿en dónde? Dentro de la palabra hablada o escrita. Vemos que la palabra que está en la Biblia, pues es tinta y papel. Pero de nosotros depende que esta palabra que es tinta y papel la pudiéramos entender o sembrar en el corazón para que dé un buen fruto. Para que nosotros, como dice, aunque vengan vientos, aunque vengan tempestades, aunque vengan lluvias, torrentes, todo esto lo que puede derribar a una casa. Pero en el caso de una casa, en nosotros sería nuestra fe que pudiera derribar, porque sin fe, dice la palabra, que es imposible agradar a Dios. Entonces de ahí parte la palabra de creer en Dios, de creer lo que Dios te está prometiendo. Y una de las cosas que Dios promete, que dice Dios, no te dejaré ni te desampararé. Esa es la promesa que tenemos, y al tener esa confianza como seres humanos, sabemos que tenemos un Dios poderoso para que destruya fortalezas. Y todo lo que se levante en contra del conocimiento de Dios, o en contra de la iglesia, en contra de tu persona, en contra de tu vida espiritual, dice que todo aquello que se levante contra ti no prosperará. Esto dando a entender que no te hará daño. Y si acaso llegaría a afectar un poco tu vida, es para fortalecer nuestro corazón, para fortalecer nuestra vida espiritual, para que Dios tenga que hacer lo que tenga que hacer en nosotros, como el querer, como el hacer, de oír la palabra de Dios en nosotros. Así es que la palabra de Dios, ¿qué es poder de Dios. Dice que la palabra de la predicación es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, dice que es poder de Dios. Y de ahí vamos a agarrarnos en tener la fortaleza en Dios. ¿Cuál es nuestra condición? Aquí lo que Dios quiere dar a entender, ¿cuál es tu condición? ¿Cómo estás viviendo en tu vida? ¿Estás fundando tu casa sobre la roca o estás fundando una casa sobre la arena? Y fíjense que cuando usted, pues su fe es tan divagante entre dos pensamientos, es cuando ahí está usted fundando una casa sobre la arena. ¿Por qué? Porque no está arraigando su fe en algo sólido, concreto, que es la roca, que es Cristo. Jesús le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero el que está fundamentado sobre la roca que es Cristo, pues de ahí usted se agarra. Y Jesús al manifestar esta palabra dice que debemos de confiar en Él, que debemos de seguir sus pasos. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Eso está diciendo la roca. Que dice también la roca, que dice, sed prudentes como la serpiente. O sea, prudente quiere decir estar atento. ¿Qué hace la serpiente? Cuando te va a picar, está al acecho para ver al enemigo. Así Dios dice, estás atento a lo que puede pasar, a lo que te puedan traer o hacer tus enemigos. Pero también dice el Señor que debes de ser un sencillo como la paloma. La paloma, cuando usted la ve que anda allá afuera, ve que se asusta cuando lo ve, se va. Cuando ve el peligro el hombre, ¿qué dice? Debe de huir.
Dice que el avisado ve el mal y se aparta, ¿no? Dice el proverbista. Entonces, así debes de ser. Cuando tú veas el peligro, apártate del peligro. Huye. ¿Y qué dice el Señor? Huye. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo como joven? Dice, huye de las pasiones juveniles. Huye de los deseos. Huye de la fornicación. Huye del pecado. Eso es, hermano, lo que usted tiene que hacer para edificar una casa en la roca. Tiene que oír la palabra y ser hacedora de ella. Dice, el que oye, ¿qué dice qué dice la palabra en Apocalipsis? Dice, el que oye entienda lo que el Espíritu quiere decir a las iglesias. Esto quiere decir que estemos atentos. ¿Y qué le dijo Dios a Salomón? Si oyeres hoy tu voz y estás atento a las palabras que yo te diré, cuando tú orares en el templo y dijeras todo lo que necesitas, dice, yo oiré desde lo alto, yo oiré tu petición y derramaré bendición. Eso es lo que Dios, cuando Dios ve que tú estás caminando en la verdad o en rectitud, entonces dice, yo oiré tu oración, oiré tu petición, y Dios estará de parte de nosotros, porque somos justificados por su gracia y por su fe. Así es que no debemos de fundamentar una casa sobre la arena, porque fíjense, usted va al mar y hace una casita y pasa el mar y se la lleva. Con la simple fuerza, algo tan ligero, ¿verdad? Que es el agua que se lleva una casa hecha de arena. O haga una casita de arena y vea cómo se la lleva el agua. Entonces, así pudiera ser nuestra ruina cuando nosotros creemos, pero no estamos tan ciertos de lo que creemos. Había un hermano que decía, ¿por qué cree lo que cree? Porque usted sabe que cree porque ha fundamentado la fe en Dios. ¿Sí? No fundamentemos nuestra fe en la arena, que quiere decir que en malos fundamentos, pueden ser malos deseos, ¿no? O malas decisiones que al rato nos arrepentimos de nuestras decisiones. Dicen, vamos en Mateo, dice la palabra, Mateo 27, bueno, vamos a ver la otra, aquí en el 3, dice, santificaos en tu palabra. En Juan 7:17, Juan 17:17 dice, santificaos en tu palabra es verdad. Ahí cuando Jesús estaba ya para partir, hizo esta oración por sus discípulos, que los guardara del mal. Pero una de las peticiones de su oración dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra es viva y eficaz, más penetrante que toda espada de dos filos,
que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra. ¿Sí? Y en Juan, vamos atrasito, Juan 13:23. Dice así: si yo no hubiera vencido, 15:23. Dice: el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. ¿Y por qué dice esto? Porque en primera de Juan dice que el que no conoce a Dios, pues no lo puede, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y uno de los fundamentos para poder conocer a Dios es el amor. ¿Por qué el amor? Porque si yo me amo, así como quiero que me traten, yo tengo que tratar a la gente. O la gente tiene que tratarme igual. Porque si yo doy amor, pues como dice el que siembra cosecha, ¿no? Si yo siembro amor, voy a cosechar amor. Si yo siembro buenas obras o hago buenas obras, voy a cosechar buenas obras. Por eso es importante que nos amemos unos a otros, porque ese es el mandamiento de Dios. Y Mateo 7:21. Pero antes de ir ahí, vamos a ver Mateo 7:21. Dice: no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pudiéramos conocer mucho a Jesús, ¿no? Caminar con Él, como caminaron sus discípulos. ¿Qué quiero decir caminar con Él? Quiero decir que cuando, por ejemplo, andar en el Espíritu, ¿no? Como dice Gálatas, y no satisfagáis las obras de la carne. Pero llega el momento de que ya no andamos en el Espíritu, ¿no? Nos desviamos un poquito y nos pudiéramos hacer carnales, ¿no? Empezamos en el Espíritu, como dice que algunos hermanos que empiezan en el Espíritu, pero terminan en la carne. Y esto no quiere decir que pues Dios nos apruebe. Dios no nos va a aprobar. ¿Por qué? Porque nos desviamos. Es lógico que a veces, porque no somos, digamos, agradecidos con Dios, nos olvidamos de los favores que Dios nos ha hecho. Y pudiera ser que nos alejemos de Dios y Él se aleja de nosotros. Por eso dice: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en los reinos de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. No quiere decir mi voluntad, ¿no? Como Jesús dice: no hagan mi voluntad, no. Dice: los que hagan la voluntad de mi Padre. Y en Mateo 14:7 dice: todo aquel por lo cual prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Todo aquel que le roga al Padre, pues Dios nos va a dar, ¿no? Dice la palabra. Y vamos a ver una cita en Santiago 1:22. Dice así: hacedores de la palabra, ¿no? Que seamos hacedores de la palabra de Dios. 1:22. Pero sed hacedores de la palabra
y no tan solo oidores engañados a vosotros mismos. No nos podemos engañar a nosotros mismos, pues Dios dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Algunos pudieran ser más tan listos que usan la prudencia para hacer lo malo. ¿Por qué? Porque unos se desviaron como el profeta Balaam, ¿no? Que él pues quería desviarse por las riquezas. O terminamos en la carne porque aceptando lo que las riquezas, ¿no? No es mala la riqueza, pero el problema es que usted ponga la confianza en las riquezas. Hubo hombres ricos como Job, que Dios les multiplicó su fortuna, pero no por eso ellos confiaron en sus riquezas. Sino Dios dice, pues, como fueron buenos administradores, Dios les daba más. Así como Salomón, así como el rey David, ¿verdad? Que fueron reyes, que tuvieron dominio, poder. Pero no por eso ellos se sentían más grandes que otros, sino que ellos aprendieron. Como Jesús, pues, como dice, yo aprendí la obediencia sometiéndome a Dios y entregándome a mí mismo por todos ustedes, dando mi vida por ustedes para salvación y remisión de pecados. Así como Jesús, nosotros pues tenemos todo, hermano. Usted tiene todo. Está capacitado para ser una persona, para reinar, para ser rey y sacerdote. Estamos capacitados porque Dios ha dicho en su palabra, porque yo te he hecho rey y sacerdote, para que anunciéis las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a tu luz admirable. Así es que Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Tenemos la capacidad para gobernar, tenemos la capacidad para someter, tenemos la capacidad para hollar serpientes y escorpiones. Pero ¿qué nos hace falta? El valor, el poder de Dios en nosotros. La manifestación de su gracia, que usted crea que es el Hijo de Dios, manifestando su gloria en este mundo. Que usted crea que Dios lo trajo con un propósito para que anuncie las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que seamos valientes, que seamos esforzados, que nos limpiemos de toda contaminación. Y Romanos 2:13, vamos a ver la escritura. 2:13 dice así: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán santificados. Los hacedores de la ley. Pero sabemos que no estamos por la ley. Y Dios encerró todo bajo la ley, bajo pecado, para que no fuésemos justificados. Pero en su gracia dice que como Dios es amor, Dios dijo, encerró todo bajo amor. Y dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y estos dos mandamientos y a tu prójimo como a ti mismo, esa es la ley de Dios en nosotros. Y regresemos a Mateo 7:12. Dice la palabra: así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros,
así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Fíjense, esa es la ley y los profetas. No podemos decir, ay, pero los judíos guardaban la ley y hacían, si ofendían un mandamiento, pues eran transgresores de la ley. Pero la ley del amor, hermano, ¿cuál es? Que amemos a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todos nuestros deseos, con toda nuestra valentía. Si tú amas a Dios, ¿tú crees que Dios te va a desechar? No. Dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que madrugando me buscan. Y vuelvo a repetir, Dios es amor. Y el que vive en Dios, vive en amor. Como dice Primera de Juan, ¿no? Así también sed vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. No nos podemos engañar. La ley y los profetas. Vayamos en Gálatas 5:14. Dice así, pero si os mordéis, 5:14, perdón, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí fíjense que toda la ley se cumple. Dios estipuló 10 mandamientos, ¿no? Aún las leyes que haya puesto por medio de las leyes de Moisés, ¿no? Que Dios le dio a Moisés, leyes morales y leyes espirituales. Aún sobre todas esas leyes se cumplen con el amor. Porque si nos amamos unos a otros, pues, y si me amo como yo quiero que me amen, pues, y damos ese amor recíproco hacia otra persona, sin recibir nada a cambio, eso es el verdadero amor. No porque yo amo, voy a querer que me ame. No, si tú das amor, pues lógicamente lo vas a hacer porque Dios te amó primero. Y Dios te buscó, y Dios te transformó, y Dios nos limpió, y nos purificó para que seamos santos. Y esa santidad no se pierda. No se pierda la santidad de nosotros. ¿Qué debemos hacer? Agarrarnos firmes de la roca. Y dice, si Jehová no edificares la casa, en vano son los que edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano son los que guardan la ciudad. Debemos de estar dirigidos en Dios, nuestra vista en Dios, para que Él sea llevando nuestros pasos, para que Él sea confirmando la palabra en nosotros, porque dice que uno propone nuestros deseos. ¿Cuántos deseos tenemos, hermano? De ser prósperos. ¿Cuántos deseos? Pero dentro de esos deseos debe estar Dios, porque uno dice y Dios dispone de nuestra vida. No porque diga, yo tengo el poder, ¿no? de hacer esto, el poder de hacer lo otro, pero no sabe si Dios está de acuerdo. O que el Espíritu Santo no nos deje avanzar en esa área. ¿Le ha preguntado a Dios qué es lo que quiere en su vida? Pues pregúnteselo y dígale, Señor, ¿qué es lo que quieres para que yo pueda ser un hombre íntegro contigo, una persona recta delante de ti? Quizás estemos fallando, ¿no? Quizás no estamos escuchando bien la palabra, pero Dios dice,
estemos atentos a esta palabra, para que nuestra vida sea próspera, sea limpia, y Dios nos pueda aceptar en su reino. Los discípulos manifestaron y veían que mucha gente seguía a Jesús. Y uno le hizo una pregunta: Maestro, ¿dónde están los que nos seguían? Porque mucha gente lo seguía a Jesús porque lo saciaba de alimento, comida. ¿O por qué sigues a Jesús? ¿Porque te da? ¿O por agradecimiento? Debe ser por agradecimiento. ¿Por qué? Porque mucha gente lo seguía porque quería ser libre, sana. Quería ser liberada. Pero la poca gente que se quedó con Jesús fueron sus discípulos. Y dijo Jesús: pues si ustedes también quieren irse, váyanse. Fíjense el maestro, a tal grado que se iba a quedar solo, ¿no? Sin discípulos. Si los discípulos tomaban una decisión, pues nos vamos nosotros también. Jesús se quedaría solo. Pero Dios había formado en los discípulos un carácter fuerte para estar con el maestro. Y Dios nos va a premiar con una corona, ¿no? Dios tiene un premio para todos nosotros. Dios nos premia cuando nos esforzamos. Dios nos va a premiar cuando usted es obediente. Cuando usted se manifiesta esa palabra en su vida, Dios nos premia y nos da de su amor, de su gracia. Así es que debemos de fundamentar nuestra casa, nuestra fe sobre la roca que es Cristo. Pablo era un hombre que fue perseguido, fue escupido, fue latigado y fue un hombre que sufrió en prisiones. Pero aún así dice que él decía: no me importa, ¿no?, lo que yo esté padeciendo. Tanto era el amor a Cristo, porque él decía: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esa era la fortaleza que le daba a Pablo, porque eso le daba vida, le daba fuerza a su espíritu. Aunque su carne era lacerada, era latigada, su carne sufría, pero su espíritu se gozaba que muy pronto iba a partir con el Señor. Donde él decía que iba a haber cosas inefables, donde él decía que no era permitido hablar de lo que él había visto. Y estaba contento porque sabía que lo que para él era, para muchos es pérdida, la muerte, pero para otros era ganancia. Para Pablo era una ganancia morir, porque decía: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aunque padezco en la carne, sé que voy a tener esa ganancia en la muerte para vida. Y esto es lo más importante, hermano. Que nosotros estemos seguros de lo que estamos viviendo, de lo que usted está confrontando, de lo que usted está pasando, que tenga la fortaleza y para que pueda tener la fe. De tal manera, como dice Jesús, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dijeras a este monte: quítate de aquí y vete a la mar, échate en medio de la mar, lo haría. Esa es la fe, porque dice que la fe que mueve, hablando mundano, mueve montañas, ¿no? Pero la Escritura también lo dice, que sin fe también es imposible agradar a Dios. Y el que tiene fe, pues tiene el poder de Dios, tiene la gracia, tiene
el respaldo de Dios. Confiemos en el Padre, porque el que ha conocido al Padre, dice, ha conocido al Hijo, o viceversa, ¿no? Decía Jesús, el que a mí me conoce, ha conocido al Padre, porque esa es la verdad. No vayamos, queremos conocer a Dios, ¿no? Pero si lo hemos conocido en el Espíritu, porque dice que Dios es Espíritu. Si tú quieres ver a Dios, necesitamos andar en el Espíritu. Si tú quieres conocer a Dios, necesitas andar en el Espíritu. Y no satisfagas las obras de la carne. Morir en la carne y vivir para el Espíritu. Esta es la vida que vamos a vivir ya hasta que el Señor venga por nosotros. Esa es la palabra viva. El Espíritu nos guiará a toda verdad, como dice la palabra. El Espíritu nos guía a toda verdad. Y esa es la palabra viva. Que os améis unos a otros como Dios nos ha amado. ¿Cuánto amor nos falta? ¿Cuánto amor falta en el mundo? Porque hay envidias, hay odio, hay rencor. Y Dios conoce el corazón, Dios conoce nuestra condición. De esta manera, pues le vamos a pedir a Dios. Y yo los invito a que usted se ponga de pie para orar al Padre, que Dios nos siga santificando en sus palabras. Una de las oraciones del Padre nuestro es que Él nos santifique en su palabra, porque su palabra es verdad, ¿verdad? Santifícanos, Señor, en tu verdad, porque eso es lo que Dios quiere de nosotros. Vamos a orar. Padre, en esta mañana, Señor, hoy sea santificando nuestras vidas. Santifícanos en tu palabra es verdad. Llévanos a ese lugar alto. Llévanos a ese lugar altísimo, donde tu presencia es mejor que la vida. Donde pudiéramos esperar y ansiar ese día tan glorioso, Padre, cuando seamos glorificados en el cuerpo, Señor. Este cuerpo sea glorificado, porque debemos de pasar de muerte a vida. Y esa es la glorificación, Señor, que haces en nosotros por medio de tu Hijo Jesucristo. Porque tú nos has hecho reyes y sacerdotes para reinar con Cristo, para hacer ese fundamento, porque dice tu palabra que el Señor conoce a los que son suyos. El Señor es el que nos da el sello de justicia y apartarnos de la iniquidad, Señor. Apartarnos de la maldad. Hoy purifícanos corazones y lávanos de mala conciencia, Señor. Seamos obedientes a tu palabra, seamos oidores y hacedores como tú lo quieres, Señor. Seamos dignos de ti, Señor, porque por tu gracia seamos santificados en ti, purificando los corazones de mala conciencia, Señor. Que tu gracia inconmovible nos llene, que nos dé el valor para enfrentar nuestras debilidades, nuestras flaquezas. Hoy, Padre, somos tus hijos, somos más que vencedores en Cristo. Y pudiéramos decir con seguridad, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Lo vivo en tu palabra, lo vivo en tu gracia, lo vivo en el poder de Dios para destrucción de fortalezas. Hoy, Señor, se pudren yugos en el nombre de Jesús.
Todo lo que se venga contra mí no prospere, Señor. Mi alma tiene sed de Dios vivo. Mi alma te anhela, mi espíritu te desea, dile. Mi espíritu tiene hambre y sed de Dios. Mi alma te anhela y te desea. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Guarda los corazones y límpianos de nuestros pecados, Señor. Sé trayendo la provisión a tu casa, Señor. Sé trayendo bendición a esta casa, a las familias, Señor, a los que te invocan de corazón, a los que te invocan de veras. Sé trayendo libertad, Señor, en el nombre de Cristo. Huyan delante de ti todos aquellos que te aborrecen, Señor. Hoy, Padre, sean purificándonos, lavándonos con tu sangre preciosa, guardando nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, así como estamos, vamos a recibir la bendición de Dios. Que la bendición de Dios, del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo sea en cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga y que Dios bendiga también a los que nos ven por YouTube. Bendiciones, buenas tardes. Amén.